Muy buenos días. Vamos a iniciar con el día de hoy. Hoy es, digamos, las pláticas más de la técnica y del manejo post colocación del balón. Va a ser inicio de las pláticas, las que vamos a estar haciendo en participación en la colocación del balón más al rato. Esta es una descripción de la técnica de todos los balones. Voy a comentar pros, contras en la colocación, por experiencia de las cosas que nos han pasado. Y para que ustedes tengan en mente, la mayoría nosotros recomendamos, cuando nosotros iniciamos a colocar un balón gástrico, recomendamos que sean supervisados o por alguien que ya haya puesto balones, ya que tenemos ciertas disconforts o nos empieza a dar el estrés si no nos están saliendo las cosas como son. Y además, como el dispositivo no es barato, como para decir que, pues bueno, pongo otro, ¿no? Entonces, esto, y también los pacientes, pues si nosotros lo hacemos de otra forma, puede tener más sintomatología posterior a la colocación, dolor en el esófago, una gastritis, por eso hay que dar estos manejos, ¿ok? Entonces, yo sí les recomiendo que cuando inicien a colocar balones, sean asistidos por alguien que haya puesto ya. Si es un nuevo balón que ustedes van diciendo, pídanle a la distribuidora que les mande a alguien capacitado para evitar esos riesgos. La verdad, aunque son detallitos muy pequeños, pues en el momento que estás realizando el estudio y todo eso, no te viene a la mente lo que te debe estar pasando. ¿Ok? Bueno, técnica de colocación y retiro intragástrico del balón. Vamos a iniciar con el balón no regulable. ¿Ok? El especial que es el Lexval, el Orbera, tienen la misma técnica. Nosotros vamos a necesitar que nuestro paciente esté premedicado. ¿Qué premedicación le vamos a dar? Tenemos que darle mínimo una revisión anterior al estudio, que va a ser un estudio endoscópico, para ver que no tengamos una complicación o alguna contraindicación de la colocación. ¿Cuáles son las que hemos encontrado más en esto? Úlceras y hernias diatales. No quiere decir que porque tengas hernia tal vas a tener reflujo gastroesofágico. Entonces, muchos pacientes que piden la colocación del balón y que son candidatos no han pasado por esta revisión. Cuando nosotros encontramos hernias diatales que van de más de 5 centímetros y sí tienen una amplia separación de los pilares, lo cual nos puede decir que a la hora que nosotros vayamos a hacer nuestra tracción para poder liberar el balón, podamos tener más dificultades y podamos llegar a tener un desgarre de la mucosa esofágica. ¿Qué es lo que vamos a pasar primero? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Como todo procedimiento que nosotros realizamos, que es programado y todo, tenemos que revisar que nuestro material esté completo. Y nuestro equipo. ¿Cuáles son los que tienes que tener? Una buena aspiración. El paciente debe estar completamente monitorizado, aunque nosotros podemos decir que se puede hacer en el consultorio. Nosotros recomendamos que sea en quirófano o en un lugar que tenga las comodidades, que sea oxígeno, monitorización continua del paciente, que tengamos un carro de rojo para que cualquier otra situación con anestesia, porque estos pacientes están tomando algunos medicamentos que pueden contradecir o pueden potenciar la sedación que realizamos. Hablando del sistema, en el sistema podemos encontrar que a veces en algunos tenemos dispositivos que ponen aquí elásticos, los cuales hacen para que el balón no se expanda cuando lo tengamos nosotros en la mano, aunque sea así. Ya que este paciente, en este estudio, en este equipo, lo que vamos a hacer es que el semisedado o totalmente despierto le vamos a decir que degluta al inicio del balón. Esa es una de las técnicas más recomendadas. Si nosotros intentamos, como es la otra vertiente, de hacerlo con el paciente sedado en estos pacientes, al paciente tenemos que cooperar un poco con la deglución. Si él está en un plano más profundo, nos va a costar mucho trabajo y vamos a tener que meter el equipo para tratar de abatir
el crico, pasar el crico y pasar también la epiglotis. Ahí es donde nosotros meteríamos el equipo. Posteriormente introducimos el balón conjunto y retiraríamos el endoscopio para que pudiera pasar mayor facilidad el balón. Yo veo esta técnica un poco más laboriosa y difícil. Con que le digas que deglute al paciente, él se va a olvidar de que haya deglutido algo fuerte. ¿Por qué? Por debajo de los medicamentos que le producen en la anestesia, que va a producir una amnesia pre y post evento. ¿Vale? Entonces, aquí también en el equipo que lo revisamos tenemos que quitar todas las capas que tengamos de plástico, algunas que vienen así en la punta, en algunos balones. Y aquí lo que ayer nos comentó en la colocación del balón el doctor aquí. Ciertos balones tienen una curvatura. Esta curvatura va a ayudar a esto. Ejemplo, el balón Orbera. El ejemplo del balón Orbera tiene un poquito más de ya una curvatura, la cual va a hacer que esto nos facilite pasar el crico. El Exval es un poco más lineal. Entonces, cuesta un poquito más pasar el crico, pero no hay mucha diferencia de eso. Pero hay que tener cuidado con la unión. La unión, recordemos que es donde se va a desprender el balón cuando nosotros ya queramos y ya inflamos adecuadamente el balón. Si no está bien puesto, podemos tener que se nos vaya a perder el balón antes de que nosotros le hayamos metido el líquido y esto pues, va a hacer que quede inservible el balón y vamos a perder el dinero de ese dispositivo. Por eso les digo, yo recomiendo que primero vayan haciendo una experiencia y posteriormente ya lo hagan ustedes solos. Ok. ¿Qué es lo que damos como seguridad para la colocación de este balón? Ya que nosotros hemos pasado por el crico y la epiglotis, debemos pasar por el esófago introduciéndolo. Vamos a sentir como que el cambio de la presión en donde estamos más eligiendo va a disminuir, lo cual nos va a indicar que ya estamos en la región gástrica. La región gástrica tenemos que revisar que sí llegue el balón, porque podemos tener la complicación de una ruptura esofágica si lo inflamos en esta región. Nosotros siempre recomendamos, antes de inflar el balón, antes de hacer todo cosas, introducir el endoscopio para ver que esté ubicado bien. Recuerdo que el balón debe de ser llenado con solución con azul de metileno. Muchos usan solo solución salina, pero el azul de metileno nos va a indicar cuando haya un defecto en los que más comunes que sea en la válvula o una ruptura espontánea del equipo con una contusión en el abdomen. Por eso se les recomienda que no hagan actividades muy fuertes o alguna actividad de riesgo. Si nosotros dejamos un balón más de un año, podemos tener que este se vaya lesionando o vaya teniendo ya una adherencia del alimento muy pegado. Después yo lo voy a en la técnica de retiro, pero lo que quiero que ustedes vean es que tenemos que tener que la solución salina debe ser sin contaminación y con el azul de metileno. ¿Por qué? Porque aquí adentro nosotros vamos a tener por mucho tiempo un contenido líquido, el cual puede ser por la mayoría de las veces está colonizada por hongos. Y estos hongos, aunque no está evidenciado que tengan un efecto sobre el silicona, posterior del un año, sí hemos encontrado que tengamos que el balón se encuentra de ¿cómo se llama? Pues se pueda romper fácilmente friable y eso nos va a complicar muchísimo su extracción. Y nos va a dar mucho estrés, vamos a estar ahí, se nos va a prolongar mucho el tiempo y pues no nos va a hacer mucho de gusto. ¿Qué es lo que puede pasar? En este tipo de balones, cuando nosotros introducimos el azul de metileno, no va a haber una alteración en donde el conducto que va conociendo con el balón para poderlo llenar es una manguera, la cual, esta manguera puede llegarse a torcer. Como tenemos una guía adentro, no hay ninguna dificultad, pero esto es muy importante que se les quede grabado posteriormente, porque vamos a tener en el balón regulable que tenemos que tener la evidencia de que este método o la obtención de esta manguera puede llegarse a torcer y nos va a dar mucha resistencia para poder introducir el líquido. Si ya vemos que no se puede introducir eso, primero lo que revisen es que a ver si está torcido
el material. En este no es muy evidente, no hemos tenido nosotros en la base de evidencia que hacemos aquí, no hemos tenido ninguna afectación de que nos haya hecho. Con el que sí hemos tenido es con el balón regulable. Ya que estamos con el balón y la visualización directa del endoscopio y confirmamos que este está en el cuerpo, nosotros recomendamos que valoremos al paciente y le introduzcamos 400 mililitros. Veamos la capacidad gástrica de este paciente y sigamos introduciendo hasta que nosotros consideremos que es lo adecuado. ¿Cuándo es lo adecuado? Cuando el equipo puede pasar fácilmente alrededor de la capacidad gástrica, pueda pasar y no quede impactado en el píloro. Posteriormente, la forma de liberarlo nos da un poco de estrés cuando empezamos carapologos porque hay que darle un tirón. Este tirón va a hacer que la válvula se regrese. Si ustedes intentan meter solución y luego retirárselos, este tipo de balón no se lo va a permitir porque es una válvula unidireccional. Entonces hay que introducir. Si nosotros consideramos que ya es lo básico y todo, así déjenlo, no le pongan de más y posteriormente pueden mejorar esto con añadiendo medicamentos que puedan dar mala saciedad. ¿Qué es esto recomendamos? Que nosotros pongamos una cantidad de 500 mililitros en general a toda la población. Esto va a ser muy determinante el tamaño del estómago, que hemos encontrado estómagos que parecen, ¿no?, ballenas, y hay que eso, y ahí se ha recomendado la colocación de 2 balones al mismo tiempo, pero no hay evidencia que diga que es bueno. ¿Ok? Ya que tenemos nosotros liberado nuestro balón, tenemos que entrar con el panendoscopio a revisar que no tengamos fugas de esto. Es más evidente si tenemos una fuga con el azul de metileno. Si tenemos solución, no lo vamos a ver. ¿Qué defectos podríamos encontrar? Como les comenté, la válvula. La válvula a veces queda un poco abierta y eso, si llegara a pasar esto, le dicen a su representante o al distribuidor, se lo graban todo y ellos, viendo de que es una falla de elaboración, les repondrían el equipo. ¿No? No hemos tenido ningún problema así, pero ellos siempre nos han apoyado con ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que les digo, la maniobra que a veces nos da mucho miedo. Por eso mismo no pedimos que no tenga abiertos tanto los pilares, ¿no? En una hernia yatal consideramos de 5 centímetros y que eso. Por lo cual, si nosotros tuvimos una hernia, podemos subir y se nos puede migrar al esófago, aunque no hayamos visto. Entonces, y como es a ciegas, podemos lesionar sin darnos cuenta y posteriormente tenemos que revisar. Por eso siempre les digo, ya que está dentro, revísenlo, que no se fugue el líquido, que esté capacidad bien, y como ayer también tuvo un poquito de desgarres en la mucosa, pero esos son inertes y son llevados por el procedimiento. No hemos tenido ninguna complicación por eso ahorita. En este video, pues se lo estoy poniendo para que lo vean en vivo. Les digo, ahí es donde está el sistema, en donde llevamos, si ven, aquí está la guía. Esta es la guía que los va a mantener y esta es la que les digo, por eso no se puede torcer el canal. Eso es muy bueno en este tipo de balones. En el SPAC no pueden tener guías. ¿Por qué? Porque va a ser un tipo de regulación que vamos a tener que hacer. Ahorita les voy a mostrar. Y eso es lo que tal vez nos dé un poquito de dificultad para poder introducir. Entonces, ahorita, como les comento, primero la colocación está ciega, llegando a la cavidad gástrica, en donde vamos a revisar que el balón esté dentro del cuerpo. Ya viéndolo aquí directamente, ¿qué vamos a proceder? Vamos a proceder al retiro. Y ven, aquí se ve que la retiren, porque a veces nos da mucha resistencia colocarlas y no sabe si es por falla de la técnica o porque no está liberado. Estas ligas a veces se evacúan completamente sin ninguna acción, pero
para que esté y sea más fácil colocarlo para ustedes, retírenla. El balón con el balón. Una de las recomendaciones es que también la menor cantidad que tengamos de aire dentro de la cavidad del balón, ya que nos podemos nosotros acercar al balón y podemos ver por dentro, aunque es un poco opaco, podemos ver que no tenga ninguna colonización o algo para una revisión posterior. Bueno, hay estudios nuevos en donde están diciendo que la colonización de los balones, aunque no es evidencia que pueda dar alguna infección o alguna alteración, no se ha visto esto, pero ha tenido una nueva influencia en la colocación de anfotericina dentro de la dosis es muy relativa, unos usan muy pequeñas dosis, otros usan doble dosis en el balón, pero tampoco podemos saber si la anfotericina va a tener algún efecto sobre el balón, porque también puede dañarlo o degradarlo antes de lo que sea lo del daño, porque estos todos estudios que han hecho de los balones antes de que salgan al mercado han visto hasta dónde puede llegar este tipo de material. Si nosotros cambiamos el método en donde fueron ellos evaluados, podríamos tener una complicación que a lo mejor no haya presentado. Entonces, por eso yo no recomiendo la utilización de anfotericina dentro del balón. Ahora. Entonces, ya llevamos el llenado. Como comento, aquí es donde tenemos que ver que por aquí deba de pasar el laringoscopio sin ninguna dificultad para tener menos efectos secundarios después de la colocación. ¿Cuáles van a ser estos efectos posteriores a la colocación? Es dolor en epigastrio, dolor epigástrico, sensación de plenitud y de algo que les está comprimiendo en el estómago. Esto va a ser muy relativo a la cantidad de líquido que nosotros demos al paciente, lo coloquemos en el balón. Si nosotros ponemos 700 a 600 va a tener más efectos secundarios. Si nosotros ponemos de 500 a 450, los efectos son más tolerados por la mayoría de los pacientes. Aquí estamos haciendo lo que les digo, la técnica esta, aunque no hay ninguna todavía estipulada para poder decir que tengamos eso. Hay muchos que lo hacen directamente y, bueno, nosotros estamos con la escuela que tenemos, hacemos la visión en retroflexión del balón. Ahora, la técnica de retiro de este balón. Aunque es muy sencillo colocarlo y tiene ciertos, bueno, pues son mínimas a comparación de otros, el retiro va a ser el coco o el problema más grave que podemos tener si no tenemos experiencia en esto. ¿Cuáles son? Primero debemos de tener el material adecuado. El material adecuado es tener, bueno, el equipo endoscópico, la de la aspiración y el punzón. El punzón que debemos tener a veces es difícil conseguirlo. El material que tenemos a veces nosotros utilizamos son las agujas de biopsia por ultrasonografía o por ultrasonido endoscópico, pero a veces son muy delgadas y no terminan de lesionar el balón y perforarlo y se puede llegar a doblar. En este video que se les voy a poner se ve cómo juega la aguja con riesgo de pegarle a la pared para que vean que no es cualquier cosa poderlo retirar. Entonces, ya que tenemos al balón dentro, tenemos que hacer es que, aquí se ve que está levantado, pero tenemos que aventar el balón hacia lo más bajo posible y ponerlo enfrente de nosotros, con la visión directamente del endoscopio. Ya teniendo nosotros enfrente del endoscopio, retiramos aproximadamente, mínimamente, o digamos, tiene que ser cerca de 1 centímetro. Si ustedes lo hacen más largo, van a tener riesgo de que este punzón se nos vaya a ir a otro lado o se vaya a doblar la aguja. Y ahí vamos a tener que utilizar otra aguja. La aguja que ellos tienen de un sistema, porque ellos lo llevan como extractora, esa aguja, la verdad, me ha funcionado muy bien, no he tenido ningún problema para poderlo doblar. Yo sí se les recomiendo que podamos dar
a veces es difícil, ellos sí tienen mucha disponibilidad de estos materiales, se los digo porque la verdad, cuando queramos retirarlo y eso nos costaba mucho trabajo, ya que tuvimos esta empresa distribuidora, la verdad es más fácil, yo sí se los recomiendo que anden buscando peso, ya no, pero ellos la verdad casi siempre tienen y pues es muy fácil por todas las ventajas que les he comentado. Esta es la aguja que les digo, esta es la aguja de biopsia, pero ellos tienen la que tiene mayor grosor o de mayor calidad para poderlo sacar. Entonces, vamos a ver la técnica en donde vamos a entrar a la cavidad gástrica con el endoscopio y aventando el balón intragástrico hacia la región del píloro. Vamos, digamos, a aislarlo o vamos a impactarlo para poder tener un poco más de fijación, que eso es lo más difícil, ya que cuando nosotros queremos funcionarlo o algo, tiene que ser justo en la mitad de lo del balón, ya que si no, se va a desplazar y vamos a tener un riesgo de poder perforar la cavidad gástrica. Previo a la que vayamos hecho a la colocación, el retiro del balón, nosotros recomendamos darle al paciente un día con líquidos, iniciando en la tarde, previo, y en la noche darles una coca aunque sea light o coca normal, para que, porque la mayoría de los alimentos está impactados dentro de ese balón, entonces no nos deja ver muy bien. Dándole esto, hemos visto mucha eficacia para retirar todo y poder mayor movilización y también que la cavidad gástrica esté limpia, porque la verdad ya hemos encontrado alimento muy sólido, fétido, entonces esto nos ha dado mayor comodidad. Entonces, ahorita están tratando de que no se mueva el balón para poder dar la punción. Lo puncionan y empiezan a hacer el retiro a través de una jeringa o de aspirado. Tenemos que tener, si podemos retirar toda la capacidad que tengamos del balón sin que nos salgamos, sería lo adecuado. La mayoría de las veces no se puede, por lo cual tenemos que volver a funcionar. Esta segunda función es la más difícil que se puede. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un equipo el cual está colapsado completamente, ya no nos va a dar tanto a engrosar para poder meter la aguja y va a ser muy, muy, muy difícil. Por lo cual, mejor yo recomiendo que lo hagan en la primera y si posteriormente, pues nada más darle pequeñas funciones para poder retirar el contenido mínimo que se queda. Posteriormente, ya que tenemos nosotros desinflado nuestro balón, yo recomiendo el uso de asa intestinal, porque muchas veces nosotros queremos retirarla con pinza de cuerpos extraños, pero no sabemos cómo esté el material del balón, lo que como les comento, va a tener una deterioración por el ácido gástrico. Y el paciente a veces que mienten porque la verdad, sean muy, muy específicos con sus pacientes en la fecha de retiro, ya que muchos pacientes se pierden y posteriormente llegan después de 2 meses. Y retímelo, doctor. Pero si ya tenías que haberte retirado, no saben o no entienden muy bien cuál es el riesgo que podamos tener de que ese balón se quede adentro. Bueno, voy a dar las medicaciones y recomendaciones por la posterior, pero tampoco se preocupen si encuentran erosiones o una gastritis moderada posterior al retiro del balón. No se preocupen, eso es un efecto secundario del balón. No hay ninguna vez que vaya a tener una perforación o algo. Puede tener hasta úlceras pequeñas en un porcentaje muy bajo, pero puede llegar a presentar. Por eso hay que tener una revisión. Si el paciente durante todo el año tiene mucha sintomatología, que hay que hacer una revisión endoscópica.
Aquí pues, lo sacamos con la primera función. Eso es una de las cosas más difíciles, posiblemente, pero por eso les digo que es adecuado de que les enseñen la técnica a alguien que esté en vivo cuando lo estén retirando. Este es muy difícil de retirar, la verdad, este es de los más difíciles, así como el regulable, colocarlo también es una de las cosas difíciles. Aquí lo digo, aquí lo quitan con la pinza, pero yo recomiendo el asa, porque el asa te da mayor facilidad, más confianza de poder traccionarlo y que venga completamente el balón y no se me vaya a despedazar. Bueno, la técnica del balón ajustable. ¿Cuál va a ser de los cambios? Acuérdense que el balón ajustable va a tener esta válvula que va a ser bidireccional. Podemos meter y sacar el balón, pero aquí es donde nosotros tenemos el gran problema. Este va a ser un tapón, el cual va a tener una manguera de silicona elástica, la cual se va a ir, aunque son cerca de unos 4 a 3 centímetros manguera, la vamos a traccionar hasta la región de la boca. Entonces es cuando nosotros podemos tener una torsión de esa vía y tener mucha resistencia a introducir el líquido. El kit es lo que compone de ellos. Ellos traen mayor, ¿por qué? Porque ellos se va a requerir más material para poderlo colocar. Viene desde la jeringa, que viene también en el otro equipo, el sistema de, bueno, la extensión, que es más larga que la común, aunque yo ya la he cambiado por la otra, sí puede hacerse con otra guía, bueno, de la extensión, aunque queda un poquito corta, pero sí es viable para poder hacerlo, porque a veces muchos los pacientes pierden estas cajas, pierden su material y tenemos que ingeniárnosla para poderlo sacar. Viene con el sistema de sujetación, que nosotros le decimos el condón, porque es como un condoncito que le vamos a poner al equipo para que sostenga el balón. El tapón, que eso es más importante cuando ustedes lleven a hacer la colocación. Este tapón puede ser la causa de que su balón se pueda desinflar. Si nosotros no lo ponemos bien, ahorita que les voy a decir en qué momento es, ese balón se puede desinflar al no estar bien cerrado por este tapón. Y está el balón. El balón siempre viene con unas ligas. La mayoría de las personas no se las quitaba al inicio de este balón. Mejor todas las ligas. El problema de este balón es montarla. Tenemos que ver que el endoscopio, ponerlo de lado, bueno, vamos a desear nuestras orientaciones de izquierda a derecha para poder ser. El lado derecho de nuestro endoscopio, vamos a proceder a la colocación de lo que nosotros es el dispositivo elástico, nosotros le llamamos el condoncito, el cual trae dos orificios, los cuales vamos a traccionar y los vamos a meter en la punta del endoscopio, uno, y posteriormente lo regresamos y vuelve a... ¿Para qué es esto? Para que no se vaya a perder. Posteriormente, ya que tenemos el condoncito, pues, para producir estando aquí, y vamos a recargar el balón en donde aproximadamente de medio centímetro a 1 centímetro, pasando acá, aquí es donde nosotros vamos a colocar el balón. Si nosotros ponemos el balón de este lado, nos va a dar mucha resistencia y no vamos a poderlo liberar adecuadamente. Aquí es lo más importante. La colocación del balón en el condoncito es la que podemos tener la mayor dificultad. Cuando nosotros iniciamos a la colocación de este balón, aquí es donde nosotros se nos desmontaba. Cuando pasaba por el crico, pasábamos el equipo y hacíamos la retro y decíamos, ¿dónde está el balón? Y se estaba en el crico. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Cuando vamos a dar la sugestión, ponemos el condoncito y va a llegar más o menos al tercio del balón. Y acá nosotros ponemos cinta de micropor. Mínimo unas 2 a 1 anillo de micropor. ¿Para qué? Que tengamos una mayor eficacia. Este micropor se va a deshacer en el estómago, no nos va a dar ninguna resistencia para poderlo llenar,
ya que con la saliva es muy fácilmente de que él se desprenda. Esa sí es la recomendación, porque le digo, con esta técnica y así como la hemos depurado, no hemos tenido ningún problema para colocarlo. Pero sí, esto es lo esencial. Esto es lo que diría lo más difícil de esto, y es lo más difícil de todos los balones. Ya que tenemos montado el balón, vamos a producir entrarlo. Este sí va a ser guiado por el endoscopio. Del lado derecho, y vamos a decir, este paciente aquí no debe estar despierto ni semisedado, puede estar completamente sedado y nosotros vamos a entrar. Vamos a sentir un poquito más de resistencia al pasar el crico, pero es imperceptible. Ya nosotros que ya hemos pasado lo del crico, nos vamos a colocar enfrente del píloro para que podamos ver que estamos en la cavidad gástrica. Viendo hacia el píloro, vamos a empezar con la colocación del medio de solución. Cuando nosotros llegamos a los 350 y 400, ya podemos a realizar la maniobra de retroflexión, ya viendo nosotros nuestro balón, y es cuando nosotros empezamos a calibrar qué es lo que vamos a necesitar de este balón. Empezamos a introducir más solución, haciendo, se va desprendiendo, nosotros vemos que esto, y hasta a veces se puede ir hasta el condón. El condón no hay ningún problema de ese, se va liberando y se va a evacuar, no hay ningún problema. Pero la mayoría de las veces se vienen en el endoscopio. Ya igual, nosotros, ya que tenemos una guía, porque la verdad en este balón tiene conectado una extensión, la cual es este mecanismo. Y es lo que les digo que es una manguera de la cual es elástica. Entonces, afuera de nosotros estamos todavía conectados a la solución o a la jeringa, la cual estamos introduciendo. Vamos a proceder, ya que tenemos nosotros la capacidad que queremos, vamos a volver a traccionar esta, obteniéndola por la boca. Y ahí vamos a hacer la desinserción de nosotros de la solución que estamos produciendo por la jeringa. Tienen que tener mucho cuidado con los taponcitos, porque se tienden a perder. Entonces, yo se les recomiendo de que lo tengan ahí, que a veces le digan, aquí está el tapón para que todos lo identifiquen y no lo vayan a tirar, porque la verdad es muy pequeño, aunque tiene el ACE que es identificable, muchas veces las enfermeras o algo consideran que no es dentro de lo que es muy importante y se va entre todo el material que estamos realizando. Ya que tenemos aquí que vamos a tener un poquito de tracción, yo sí les recomiendo que sea otra persona que no está haciendo el procedimiento, les detenga aquí. Ya que si nosotros soltamos, esto se va a ir para adentro y se va a vaciar nuestro balón. Ya que tengamos ahí, lo sostenemos con una gasa alrededor para darle mayor tracción. Y ponemos el tapón, que el tapón yo recomiendo también lo agarren con una gasa y le den torsiones completamente para que quede bien sujeto. Con esto hemos disminuido la incidencia de que se vaya a salir el líquido. ¿Ok? Pero aquí es donde también es otra de los, como digamos, así como nosotros decimos en la cirugía o algo, es uno de los planos más importantes para la realización y el éxito de este procedimiento. Es el de montar el balón y el poner este botón, que es donde tenemos los mayores problemas. Aquí es lo más importante que también hemos dicho en lo de la plática. Todos estos balones traen una identificación con número de lote y número de serie, en la cual nos vamos a quedar nosotros con una tarjeta que viene doble, y esta tarjeta tenemos que entregársela al paciente, que le cual y eso, para que cuando él tenga que salir a alguna región o del país o algo en el aeropuerto y lo vean en rayos X, no lo vayan a tomar como por una mula. En esta tarjeta viene el número telefónico de nosotros y nuestra cédula, porque para que nos van a interrogar, por eso tenemos que tener nosotros esa tarjeta, ya que cuando ellos vayan a revisar que la tarjeta es viable, nosotros tenemos que dar el mismo número de lote. Ya viendo así, no hay ningún problema en el aeropuerto. Pero sí ténganlas a la mano, porque luego de vez en cuando hablan y dices, híjole, no la encuentro, ¿no? Y a eso para que no pasen. Entonces yo siempre tengo todos lo que tengo puestos en una agenda
para que sea solo de esos de los balones que he colocado y cuando me llamen no tenga que andarla buscando por todos lados. La verdad sí ha pasado, me ha pasado como 2 veces. Ajá. Pero pues nada más anda el número de serie, el número de lote y la marca del balón. No ha pasado nada. Y el paciente ha podido volar. ¿Okay? Esto es lo que les digo. Aquí es donde este es el mero problema. Aquí es lo que les comento. Entramos, damos vuelta, volvemos a introducirlo. Y el balón está acá atrás. Si ven, no completamente lo inserta. Entonces sí queda en un momento como que muy fácil de que se pueda desprender. Yo sí uso mucho lubricante, ¿ah? Pero solo el mínimo. Porque también he visto que cuando nosotros ponemos más lubricante o algo, a veces este lubricante se llega a quedar en la epiglotis y les puede llegar a dar una sensación de ahogo al paciente. Entonces, recomiendo solo yo creo que la punta y el del cuerpo ya no, porque la punta es la que va a lubricar a todo lo demás. El uso de la llave de 3 días es, la verdad, yo sí se lo recomiendo porque a veces lo queremos hacer directamente para irse intercambiando entre que poder obtener la solución y el camino hacia el balón que está ya dentro de la cavidad gástrica. Igualmente hay que ponerle solución con azul de metileno. Me van a decir la cantidad. Nosotros ponemos de a 0.5 a 1 centímetro de azul de metileno para que pinte muy bien y podamos ver si es que este balón se haya roto. ¿Sí? Este es el que les digo, el segundo paso en el que tenemos mayor complicaciones, es en la colocación del tapón. Por eso les recomiendo que ambos sea con gas, porque como está lleno de saliva, eso sí se llega a resbalar. Dándole una buena sujeción, una presión y eso. Además, que también les quiero recordar que cuando nosotros hacemos, vamos a hacer una regularización o vamos a hacer el retiro, de aquí es donde lo vamos a tratar. Unas úlceras que aunque no han sido profundas ni nada, sí se ha manejado así. No ha tenido riesgos de pancreatitis, no ha tenido otras cosas ni de que eso, pero sí llega a dar mayor traumatismo este tipo de balón. Luego, para encontrarlo, para hacer la regularización o el retiro, también es más difícil encontrarlo. Lo que el otro puede hacer la punción y lo pones a encontrar. Aquí nosotros, cuando vamos a realizar el retiro, tenemos que identificar esta válvula y traccionarla otra vez para sacarla por la boca. Entonces, nosotros con el endoscopio vamos a entrar y vamos a identificar la válvula. Bueno, aquí ya está, pero la mayoría de las veces las vas a encontrar en la región con mayor gravedad, que va a ser en la región inferior. Todos casi más o menos se acoplan a esta región y es donde van a encontrar ustedes. Muy pocas veces la he encontrado en esta región de arriba y son las más frecuentes que hemos encontrado. La pared ni nada, eso lo demás. Pero sí ha habido de cerca de, pues he visto como 5 pacientes que se nos ha ido esta válvula hacia la región del pilo y es donde les digo, sí he encontrado una gastritis moderada y hasta una úlcera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuándo está indicado la realización del reajuste del balón? El reajuste de este balón va a ser entre los 3 a 4 meses. Durante las pláticas van a hablar sobre las fases del balón. Va a tener una fase donde vamos a tener una pérdida excesiva del peso y vamos a llegar a una que se llama la fase de meseta, en la cual el paciente ya no va a bajar de peso. Va a bajar, pero va a bajar muy poco. Es cuando nosotros podemos decidir a realizar una regularización. ¿Cuánto indicamos de introducirle al balón? Nosotros consideramos de 100 mililitros a 150 mililitros.
Aquí nosotros podemos jugar un poquito más con la cantidad de líquido que podemos realizar, ya que al ser regulable, si nosotros, nuestro paciente no toleró el balón, podemos desinflarle igual de entre 100 a 150 mililitros, bueno, en después de una semana o a los 3 días, para tratar de que tenga mayor tolerancia a él. Pero si nosotros llevamos nuestra medicación pre, durante y post colocación, vamos a tener una eficacia. La que han reportado en la literatura, que tenemos que hacer retiros, es el de 10%. Aquí nosotros en nuestro servicio tenemos cerca del 5% al 7%. ¿Ok? Entonces, como ya hacen la tracción lo del botón, aquí es donde nosotros nos vamos a insertar para poder introducir más. Miren, aquí es donde... Aquí, en este balón sí lo encontramos en la región apical, pero en nuestra experiencia vasta hemos encontrado que está más hacia el píloro. Se cae por la gravedad. Entonces, en la extracción es casi lo mismo que la regularización, nada más que aquí vamos a desinflar completamente al balón. Entonces, introducimos nuestro endoscopio. Vamos a buscar la válvula. Aquí este paciente no le dieron la coca, que es lo que nosotros le recomendamos para que no tengan todo estos desechos salinos que están ahí pegados, que también son fétidos, que te puede llegar a dar un poquito de desconfort al retirarlo. Y vamos a traccionar esta valvulita con una pinza, pero también aquí nosotros le recomendamos es una asa. ¿Para qué? Para que no se les vaya a ir. Ya teniéndolo aquí, vamos a colocar otra vez nuestra extensión, que les digo, si el paciente la pierde, pueden usar una extensión de las de Penopac, que es casi lo mismo, nada más viene más recortada por 10 centímetros, queda un poquito el borde, pero es funcional. Vamos a introducir el endoscopio, vamos a ver que esté allá adentro, ¿para qué? Para que no tengamos la tracción de este conducto, le digo que por lo tanto se puede llegar a torcer, tratar de no darle torsión al equipo y posteriormente producir para poderlo sacar. Yo recomiendo al final a este tipo de balones poner en vacío. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner la jeringa, vamos a extraer hasta que tengamos una presión negativa en esta y cerramos la vía de terceros. Aquí ellos, ¿cómo lo retiran? Pues ellos lo retiran de una forma que nosotros ya también hemos realizado, ya que vamos a realizar esto con el endoscopio. Nosotros por el canal de trabajo le vamos a introducir aceite de cocina. Para que no sea tan espeso la lubricaína, le ponemos aceite de cocina en todo el trayecto del esófago hasta llegar al tercio superior. Ahí ya no le ponemos tanto y procedemos a la tracción del balón. Por eso nosotros recomendamos que tenga el vacío. Retiramos, y esta técnica es la más fácil que hemos realizado. Antes de esta técnica, nosotros lo que realizábamos es, entrábamos con una asa, agarrábamos el balón y procedíamos a eso. Que fue posteriormente de que ya estuvimos como un año, el distribuidor nos refirió a esta técnica y la pusimos en práctica, y la verdad es mucho mejor que la anterior. No hay ninguna lesión del esófago ni nada, con la condición de que tengamos la jeringa cuando estamos traccionando eso, que haya un vacío, de que estemos considerados de que esté completamente vacío el balón. Y pasa muy fácilmente, y por eso les digo, aquí el retiro es muy fácil. En el anterior es lo más difícil. En su colocación en el regulable es lo más difícil. Y en el no regulable es lo más fácil de colocar. Entonces es como muy relativo para decir cuál podemos usar como técnica. Los dos tienen la misma eficacia para bajar de peso. El SPAT solo ha demostrado que tiene mayor pérdida de peso en cerca de 5 al 8 kilogramos en 6 meses más. Pero lo podemos ganar nosotros con uno regulable, añadiendo medicamentos a la dieta de ellos para que cuando estemos en la fase de meseta podamos bajar más esta pérdida de peso o pérdida de grasa corporal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recomendar para que nuestro paciente
tenga mayor eficacia para poder tolerar el balón. Nosotros lo que podemos es que los pacientes que van a poner para colocación, les damos un tratamiento de inhibidor de bomba de protones. Yo uso en especial el Dexivac por tener las dos capas, en la cual nos va a dar los dos picos y nos va a poder dar una inhibición completa de esto. Posteriormente a la colocación, les dejo de a 1 semana a 2 semanas el tratamiento inhibitorio de la bomba de protones. Y de ahí se lo cambio ya a un medicamento que sea pantoprazol o omeprazol para bajar los costos también en el tratamiento y hacerle hincapié al paciente de que debe de tomar este medicamento todo el tiempo durante la implementación del balón. Para evitar la emesis, como ayer les comenté, en las guías internacionales de endoscopía gastrointestinal mundial reportan que el ondansetron con el uso de midazolam en la sedación da una eficacia de cerca del 91% en los pacientes para la admisión. De estos, el 9% tuvo que tener otro antiemético durante aproximadamente 3 días a 1 semana. En estas guías no tienen considerado los medicamentos que son más especializados y más nuevos, que sería el aprepitant. Ellos reportan que aún todavía no lo pueden recomendar a todos los pacientes solo por una cosa: difícil conseguir. Esto lo usa mucho los como un efecto secundario no querido en estos balones. Pero en mi experiencia y en la experiencia del servicio de todos nuestros compañeros, nos ha ido muy bien con el MENT. Y ayer la paciente tomó el MENT de la que hicimos la colocación ayer. Hoy no tiene casi síntomas. Sí tiene la sensación de plenitud, tiene un poquito de náuseas, pero está tolerable, que hasta pudo dormir el día de ayer sin ningún problema. Entonces, yo sí recomiendo el uso. Algunos les van a decir en otras pláticas que el ondansetron lo quieren por mejoría porque sí dicen que permite el eructar. Pero no, yo he visto que no es tan, no es tan necesario. ¿Qué recomendaciones generales para este tipo de balones o posterior de su colocación? Durante 3 días, y esto sí es muy relativo, le vamos a dar al paciente dieta líquida a blanda, en especial cosas frías, para tratar de que la inflamación que se está llevando a cabo en la capacidad gástrica sea mayor. También durante toda la colocación, y eso le recomendamos que tenga el uso de, tomar mucha cantidad de líquidos, que se pueden llegar a deshidratar, efecto secundario a la náusea, vómito que pueden tener estos pacientes. Adición de suplementos proteicos, como ya se los dije, son los ciertos, y esto lo debería hacer su nutriólogo, que le va a hacer su dieta correspondiente a cada paciente. Y como les dije ayer en las guías, no está completamente recomendado. Ahí sí es experiencia basta. No es recomendable estirarse o inclinarse en el sofá o cama después de comer. Esto yo lo he visto más con los pacientes de cuando ellos se reincorporan. En los primeros meses hay que decirle que toda reincorporación o movimiento brusco debe ser contraindicado. Que si ellos se van a levantar y se va a reincorporar, que debe ser muy despacio, porque a veces sienten como si les hubieran dado un golpe en el estómago. Y la tolerancia, lo que les digo ahorita, debe de comer poco a poquito. Iniciamos con líquidos, sobros pequeños, tampoco que se vaya a querer atragantar o tomar mucho líquido desde el inicio. No, tiene que ir sorbos y ir tolerando poco a poco. La mayoría de mis pacientes que tengo el primer día toleran los líquidos, al otro día toleran la blanda, y de ahí me voy a picada,
y hasta la semana ya empiezan a poder comer lo que ellos normalmente comían. Entonces, se aconseja experimentar un intervalo de tiempo 3 horas entre las comidas. Recordemos que la saciedad sí la va a tener, pero el paciente puede llegar a tener que pueda comer más. Si esto ellos comen, le va a dar una sensación de plenitud y hasta dolor. Y fíjate, cuando nosotros nos damos ¿no? Comemos mucho, ellos va a ser más fácil que tengan esta sensación. ¿Cómo lo vamos a disminuir? Que ellos coman despacio y sus porciones adecuadas, nada más, porque sí pueden llegar a comer de más. Y pues bueno, con su trabajo para la ansiedad y alcanzar ante la sensación de plenitud, puede ser tardar hasta 1 hora a media hora posterior a la ingesta. Entonces, por eso decirles que tengan que tomar su tiempo para poder realizar el alimento. Como les dije aquí, debe tomar el protector gástrico durante la estancia del baño gástrico y 7 días después de la retirada. Yo aquí se los recambio por Texivan. Debe de dejar de comer antes de notar la sensación de plenitud. Los que les digo va de 30 minutos a 1 hora antes. Es recomendable no tomar bebidas gaseosas porque les puede dar más náuseas. Ni alcohólicas, ¿por qué? Porque va a dar más mayor erosión en la mucosa gástrica. Alimentos excitantes y algunos medicamentos que puedan estimular esto. Uno de los posibles síntomas más comunes del balón posteriormente a su colocación o durante su tiempo de meses es se ha llevado por no masticar suficiente los alimentos y se puede atorar más y se impacte en el globo, comer o beber demasiado rápido o con ansiedad, que son los atracones, comer demasiada cantidad de alimentos e intolerancia a algún alimento. Puede haber que algunos alimentos, como son muy picosos o irritantes, puedan causarle mucha sintomatología al paciente. Entonces, referírselos y que los evite. ¿Ok? Bueno, entonces, esta fue la plática de la colocación y retiro de eso. Fue unas generalidades. Espero si ahí tengan alguna pregunta. Para retirar el catéter posterior al llenar el balón, ¿qué le podría recomendar en el balón Lexpal? Mire, es que no creas, no, a todos nos ha costado trabajo cuando tenemos la experiencia de eso. A veces esta válvula, con lo que vamos teniendo, tiene un poco más de dificultad para retirarse en ciertos lotes. ¿Qué es nosotros lo recomendamos? Hacer la tracción completamente sin perder digamos, la fuerza, porque a veces nada más nosotros damos el jalón rápidamente y no, sino mantener esta presión de que vamos a dar la tracción. ¿Para qué? Para darle tiempo a que la válvula se vaya cerrando y se vaya a desprender. A diferencia de otros lotes, hay globos, bueno, balones de Lexpal o de Orbera, que puede tener también, sea más fácil retirarlos. Hemos tenido nada más una experiencia de un balón que quedó con una válvula abierta y que se va a perder un poquito por goteo, pero lo dejamos en observación y dejó de gotear. Pensamos nosotros que fue el líquido que quedó en el trayecto de la vía, pero no sé, doctor Pérez, qué nos pueda dar en su experiencia. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos, y algunos entraron el día de ayer ahí al servicio. Aquí todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que quiera entrar y al servicio es bienvenido, y tenemos las puertas abiertas para todo y sobre todo para la docencia. No es algo que realmente pues siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, y he tratado de capacitarme lo más posible pues para que esto funcione, ¿no? Y para que tengamos buenos médicos residentes y buenos egresados ahí en el servicio. Sin duda alguna, ya les han hablado mucho acerca de cuáles son los pacientes que son candidatos para que se les ponga el balón, cuál es lo que se les tiene que hacer, qué tenemos que evaluar. Sin embargo, pues vamos a dar un ligero adelanto. Entonces, son los pacientes que vamos a hacer candidatos. Generalmente, lo ideal, lo que marcan las guías actualmente y los consensos, sobre todo el consenso de Brasil, es que los pacientes que van a tener mejores resultados van a ser aquellos pacientes
que se encuentran en sobrepeso, en obesidad grado 1 y en obesidad grado 2. La norma oficial mexicana para el diagnóstico y tratamiento de la obesidad llevó mucho tiempo desarrollarse y cuando salió publicada fue en el 2017 y el consenso brasileño sale en alrededor de 2018-19 y se publica en el 2020. Y en este consenso ya mencionan que estos pacientes que tenemos nosotros como que se encuentran en sobrepeso clase 1 y clase 2, en estos pacientes es el tratamiento de elección para la pérdida de peso, siempre y cuando el paciente haya tenido falla previa, ¿no? O sea, ya fui, ya hice ejercicio, ya me medicaron, ya pasé por nutriólogo, por preparador físico y no logro bajar de peso. Entonces, estos pacientes van a ser los que tenemos mejores resultados. En los siguientes, la que sigue, porfa. En los otros pacientes donde yo voy a tener buenos resultados, de clase 2 hasta super obesidad, lo voy a dar como terapia. Únicamente para que el paciente pueda bajar de peso y lo pueda someter a un procedimiento bariátrico. Realmente, que nosotros le digamos al paciente, un paciente que tiene una superobesidad, decirle, te voy a llevar a tu peso óptimo con un balón intragástrico, realmente es mentirle, ¿no? O sea, no es candidato a ese procedimiento, ¿no? Es una terapia puente para que baje de peso, para que baje la cantidad de grasa corporal que el paciente tiene y nosotros podamos entrar a un procedimiento, ¿no? Y aún así podemos entrar a procedimientos totalmente ya distintos, como puede ser a lo mejor hacer primero una manga y después hacer un SAVI, completar el SAVI para estos pacientes, pero no podemos decirle al paciente que tiene super obesidad que con el balón le va a ayudar a que llegue a su peso ideal. O sea, eso es mentirle totalmente al paciente. Sirve para llevarlo a otro tipo de terapias, como puede ser una cirugía, ¿no? En los pacientes que se encuentran en superobesidad, superobesos, pues son candidatos a lo mejor a hacerles una Y de Rux, algún otro procedimiento, pero se tienen muy buenos resultados para llevar al paciente hacia el siguiente paso, que sería una cirugía bariátrica. En los pacientes, en todos los pacientes donde yo tengo contraindicación de una cirugía, pues no es lo mismo que yo tenga un índice de masa corporal en un superobeso a que lo lleve a un superobeso o que lo lleve a obesidad grado 3, ¿no? Cambia totalmente y pues sí puede ser que el paciente, si está bien controlado, puede llegar, pero que lo lleve allá a esta parte es totalmente mentirle. Y control de las comorbilidades y el uso metabólico, eso es importante. La pérdida de peso es lo que va a llevar a que el paciente disminuya su presión arterial, disminuyan los triglicéridos, disminuya colesterol, mejore los niveles de glucosa, por el simple hecho de perder peso. Entonces, para que el paciente pueda ayudarse a perder peso y controlar ciertas comorbilidades, pues también le va a ayudar, ¿no? No es la panacea, pero el hecho de perder peso, eso lleva a que el paciente mejore en todo su estado metabólico en sí. ¿A qué sigue, por favor? ¿No? Anterior, por favor, pero en sí lo que quiero hacer énfasis es que los mejores resultados los vamos a tener en estos pacientes, ¿no? Si vemos la norma oficial mexicana, dice que el paciente tiene que tener obesidad grado 3 para que pueda entrar. Realmente eso se ha visto, el paciente o que tenga comorbilidades para poder entrar, ¿no? Y dice que los pacientes tienen que ser mayores de 16 años para que se les pueda poner un balón. Actualmente ya se ha visto que no es necesario y sí necesitaríamos actualizar nuestra norma oficial mexicana, pero es pacientes los que tienen mejor. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, una vez que ya lo puse, lo más importante, antes de que nosotros hagamos la colocación, es decir al paciente todo lo que va a sentir. Paciente bien informado, paciente que menor molestia les van a dar y menos les va a estar hablando por teléfono y decirle, oiga doctor, es que es normal que ya tengo un eructo. Pues sí, sí es normal. Oiga doctor, es que es normal que sienta como que tengo algo que se me mueve en la pancita. Pues sí, sí es normal, ¿no? Y a veces los pacientes nos hablan por esos simples detalles que nosotros pudimos haberle dicho al paciente desde antes, ¿no? Y no va a tener mayor problema. Entonces, algo fundamental es hiperhidratar al paciente, ¿no? Ponerle alrededor, si no hay alguna contraindicación,
poner alrededor de 1.500, 2.000 mililitros durante el procedimiento, porque un paciente bien hidratado es un paciente que si llega a tener emesis, pues como no va a poder reponerlas por vía oral tan pronto, pues va a estar hiperhidratado. Entonces vamos a tener buen control. Le mejora muchísimo la emesis a los pacientes que se hidratan. Entonces, parte fundamental, el que se hidrate bien al paciente durante el procedimiento. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hacemos eso, el control de la emesis. Esto es parte fundamental. Es un cuerpo extraño que va a estar ahí alojado, que va a estar estimulando la unión cardioesofágica a nivel del cardio y va a tener, aparte, el estímulo del estómago durante las primeras horas, de que pues va a estar aumentando la peristalsis, se va a subir, va a estar estimulando la unión cardioesofágica, y entonces esto lleva a que el paciente pueda tener náuseas. Entonces, lo que tenemos que hacer es el control de la emesis. Son los síntomas más comunes de la poscolocación: la náusea, el dolor abdominal, pirosis en el 80 al 100%, y la mejoría de estos datos es alrededor del 21 a 28 días. Realmente el paciente que logra pasar la primera semana es el paciente que le va a ir súper bien y no va a tener mayor problema, ¿no? La primera semana, los primeros 7 días, es parte fundamental y angular para el paciente. Entonces, hay que informar bien al paciente de lo que va a sentir después de que nosotros colocamos el balón, que va a tener un poquito de dolor, va a tener náusea, se va a sentir un poquito distendido, y con esto va a ser más bien. Hay pacientes que, a pesar de todo, del 0.5 al 1% de los pacientes no van a tener ningún síntoma y se van a sentir bien. Esto no significa, porque luego dice, híjole, a lo mejor me inflé con poquito líquido y pues por eso no le está dando síntomas, ¿no? Y no, o sea, no tiene nada que ver. Sí está muy de la mano que si nosotros hacemos una hiperinsuflación del balón, pueda tener mayor cantidad de síntomas, pero no viceversa, ¿no? O sea, puede el paciente tener una buena cantidad, se adhiere bien a las paredes. Cuando nosotros hacemos el inflado del balón o la instalación de la solución con azul de metileno al balón, nosotros podemos ver que se pega bien a las paredes y es suficiente, ¿no? Tampoco tenemos que hacer una hiperinsuflación del balón, porque esto conllevaría a que podrían estar sufriendo más la mucosa del estómago e irritarla más. La que sigue, por favor. El tratamiento antiemético, realmente los medicamentos están asociados a la náusea relacionada por la posquimioterapia, ¿no? Son sumamente buenos para mejorar la emesis que puede causar. Entre los más conocidos está el fosaprepitan, el aprepitan y el netupitán, pero lo que nosotros generalmente ocupamos es el aprepitan, ¿no? Marca comercial EMED, no tengo conflicto de interés con ninguna marca. Y viene en 3 cápsulas, una de mayor dosis y 2 de dosis menores. La primera se toma un día antes del procedimiento, ¿no? Esto disminuye a que el paciente tenga náuseas después de la colocación. De hecho, la paciente que le pusieron ayer el balón, poscolocación, estaba como si nada, ¿no? Y estaba ya premedicada. Y las otras 2 se toman el día del estudio y el día siguiente. Otros medicamentos que se pueden utilizar son los agonistas de la serotonina, como son el garnicetrón, ondansetrón y palocetrón. No, el ondansetrón pues es el más conocido y el que tiene pero más difusión, pero el que tiene mejor efectos para la náusea es el garnicetrón. ¿De acuerdo? Entonces, con cualquiera de estos se pueden administrar, se puede administrar IV durante el procedimiento al paciente si no tiene alguna contraindicación para el mismo, y entonces se refuerza el efecto que vamos a tener. Podemos también disminuir el efecto inflamatorio que puede causar el balón a nivel del estómago, y podemos poner dexametasona en dosis única, y en algunos pacientes pues, tendremos que darle algunas benzodiazepinas para mejorar esta náusea, ¿no? Como puede ser lorazepam, diazepam, ¿no? En estos pacientes realmente muy pocos de los pacientes van a llegar a requerir esto. Podemos tener otros medicamentos como puede ser el Festomar o la Bonadorcina, darlo con horario cada 8 horas durante la primera semana para que el paciente no tenga mayor problema. Siguiente, por favor. Es un cuerpo extraño
que se va a encontrar en la cavidad del estómago y por lo tanto, por el puro efecto que va a tener, va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, esta secreción de ácido clorhídrico más el efecto que hace de desgaste sobre la mucosa, el balón, conlleva a que nuestro paciente pueda tener gastritis. Entonces, es necesario inhibir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo que el paciente tenga el balón. No una semana, no 21 días como se llega a manejar, o no las 6, 8 semanas que se tiene para el manejo del reflujo. Tiene que ser durante todo el procedimiento, durante todo el tiempo que tenga el balón. Ha habido casos donde los pacientes dicen, pues es que me mejoró la pirosis, doctor, ya no tengo gastritis, no me duele, y llegan con úlceras perforadas a nivel del estómago o del duodeno, secundario a que quitaron la terapéutica con los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuál es? El que ustedes quieran. Puede ser levopantoprazol, omeprazol, dexlansoprazol, el que ustedes guste. Lo importante aquí es que se lo tome el paciente de forma adecuada. No, la forma adecuada de tomar el omeprazol es que por lo menos sea media hora antes de que ingiera cualquier otro alimento para que tenga un buen efecto, y que en la noche, a doble dosis, y que en la noche se lo tome por lo menos una hora después de que ingiere el último alimento. Si no, no tiene efecto, no tiene la misma absorción ni la misma eficacia, y cambian totalmente todos son efectivos, pero la eficiencia con la cual pues, cambia dependiendo de cada uno de los distintos IBPs, ¿no? O sea, pero todos cumplen la misma función de bloquear las bombas de protón. Habría que ver, aquí sería algo nuevo, que tendríamos que ver cuál es el efecto que podríamos tener con los nuevos medicamentos que bloquean la bomba de potasio, ¿no? Como es los PCAPs, ¿no? A ver si tienen el mismo efecto con los pacientes. Esto todavía no está porque apenas están llegando el tergoprazam al país. Y sería bueno ver cuál es el efecto si tienen el mismo efecto. Pero por ahorita nos quedamos con IBPs durante todo el tratamiento del paciente. Disminuyen los síntomas de reflujo, datos de gastritis del paciente, así como la formación de úlcera. Algunos pacientes mejoran con darle algún antiespasmódico, mandarle clonidinato de lisina, algo, pero son los menores de los pacientes los que van a tener dolor. Y siempre es importante complementar al paciente con algún multivitamínico, porque durante las primeras semanas van a ver que la dieta es sumamente restrictiva. Entonces puede tener pérdidas muy importantes, a lo mejor de microelementos, como pueden ser el zinc, el magnesio, que son importantes cofactores durante los procesos metabólicos en el cuerpo. Entonces es importante que pongamos algún multivitamínico en nuestro paciente. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no menospreciar los síntomas referidos por el paciente. Si el paciente me dice, a pesar de que yo le mando tratamiento, le dice, doctor, es que me sigue doliendo, doctor, es que sigo teniendo molestia, hacerle caso, porque luego dice uno, no pasa nada, ¿no? O doctor, fíjese que estoy vomitando sangre, ¿no? Entonces eso es un dato de alarma súper importante en los pacientes que hacemos la colocación del balón. O doctor, tengo dolor muy intenso a nivel del tórax. Sobre todo aquellos pacientes que tienen hernias pequeñas, que son hernias que no contraindican la colocación, como ya lo vieron, que no sean mayores de 5 centímetros. En esos pacientes, a veces, como tienen emesis, se puede llegar a quedar ahí un poquito atorado el balón. Entonces, tener en consideración eso, ¿no? No menospreciar los síntomas de los pacientes. Preferible, 1000 veces que vamos al consultorio y lo veamos y lo exploremos y digo, no te preocupes, no pasa nada, a que después nos llegue ya complicado, perforado o algo y no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Ante el dolor persistente y sin mejoría, se debe realizar endoscopía. Esto es importante. Ahí, hablando ya de mercadotecnia y de costos, siempre tengan en consideración los gastos que van a tener que realizar a lo mejor dentro de todo su kit, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir, tanto me cuesta el balón, y yo por ganarme unos pesos digo, les voy a cobrar 2,500 pesos, 1,000 pesos, así hay, de todo. Pero si tienen algún problema, alguna contraindicación o algo que necesitan hacer un estudio extra, si ustedes no contemplaron esto,
o sea, la bolsa que va a afectar es la bolsa de uno, no la del paciente, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en consideración y vean los gastos que pueden estar saliendo y decirle al paciente en ese aspecto, porque generalmente los pacientes se pueden llegar a molestar porque dicen, ¿qué crees? Que te tengo que hacer una endoscopía, pero del costo que yo tenía con todo el balón, necesito que sean a lo mejor 5,000, 6,000 pesos más, ¿no? Entonces, y los pacientes se empiezan a molestar. O si hablan desde un principio que no los incluyen, pues adelante, ¿no? Pero sí tener bien, desde el punto de vista ya mercadotécnico y de todo, qué les va a incluir y qué no les va a incluir a los pacientes, porque si es necesario que el paciente tiene dolor, forzosamente hay que hacerle una endoscopía, ¿eh? Forzosamente. Siguiente, por favor. Es por el tratamiento multidisciplinario. Durante las semanas siguientes, sobre todo los primeros 15 días, el paciente se llega a deprimir porque dice, doctor, es que no puedo comer, es que ya no como igual, con poquito me lleno, con poquito quedo satisfecho, me siento muy mal. Entonces ahí sí sería importante que tengamos algún psicólogo que esté relacionado con la pérdida de peso, un psicólogo bariatra o a un psiquiatra que esté relacionado también con pérdida de peso para que nos ayude, porque si no nuestro paciente se puede llegar a deprimir y en muchos casos llegan y dicen, doctor, ya quítemelo. Y le digo, pero, o sea, ¿tienes molestia, tienes dolor? No, pero ya no quiero, o sea, porque pues, no como igual, ¿no? Pero, pues vas bien, sí, y le hace uno la endoscopía y ve que está bien colocado el balón, que no tiene ninguna complicación, pero ese paciente, si no tiene el apoyo, puede decir un día para otro, quítenme el balón, y quítenme el balón, y muchas veces tenemos que retirar el balón. Entonces es importante que tenga todo. Nosotros somos endoscopistas, entonces podemos estar relacionados con los valores y pérdidas de peso, y los seguimientos, las necesidades de las calorías, pero por algo hay licenciados en nutrición que hicieron diplomados o que hicieron altas especialidades en pérdida de peso y en pacientes que son sometidos a procedimientos bariátricos, como puede ser el balón o algunas cirugías. Entonces es importante que lo mandemos también con el nutriólogo. A lo mejor podemos nosotros empezar, pero siempre debe de ir de la mano con el nutriólogo porque vamos a ver que hay distintas etapas para eso. Comer lento y masticar bien, evidentemente, la verdad es que todos los que tenemos sobrepeso y obesidad, o sea, si nosotros vemos el tiempo que le dedicamos a comer, vemos que comemos sumamente rápido y no nos tomamos el tiempo para masticar los alimentos, todo. Entonces a estos pacientes hay que enseñarlos en la forma de nuevo de cómo deben de comer. 5 comidas al día, dividir las comidas por lo menos en 3, dejar de comer si siente reflujo y distensión de eructos. En el momento que tú sientas que estás satisfecho, en ese momento dejas de comer. No te esperes a que sientas las ganas de vomitar, no te esperes a que tengas esa sensación cuando comías antes. En el momento que tú digas, híjole, como que ya no me cabe más, en ese momento debe de suspender totalmente el paciente el comer y al rato, si vuelve a tener hambre, pues que vuelva a comer otro poco de la dieta que se le haya mandado, ¿no? Pero no sobresaturar el estómago porque es lo que hace que el paciente tenga dolor, distensión y le favorezca la náusea. No fumar, no bebidas gasificadas y no alcohol, es muy importante, ¿no? Los pacientes les va súper mal cuando tienen el balón y se toman los refrescos, la cerveza. Eso hace, el fumar ayuda todavía a que este paciente tenga mayores problemas de gastritis, de enfermedad por reflujo, entonces es importante que no lo haga. Y que debe de tomar 1,500 mililitros de agua al día, 1,500 mililitros de agua simple, no agua, no refresco, no bebidas gasificadas, no nada de eso. Siguiente, por favor. 250 mililitros simple post alimento, o sea, después de que coma, que se tome 250 mililitros, evitar comer y acostarse del lado izquierdo, 30 minutos de ejercicio diario posterior a la primera semana y revisar el color de la orina. Eso yo creo que ya se los han dicho varias veces, que el paciente debe de orinar normal, si orina de color verdoso, de color azulado, es una urgencia y hay que entrar y hacer una endoscopía para ver si el balón todavía se encuentra en la cavidad. Y si no se encuentra en la cavidad, entonces ya será nosotros, tendremos que ir valorando al paciente y a lo mejor hacerle tomografías seriadas para ver cómo va avanzando el balón. Hay algunos pacientes que les avanza el balón y lo defecan, ¿no? O sea, no tienen mayor problema y el balón sale entero, ni cuenta se da cuando se rompió el balón y llegan y lo defecan, pero hay otros pacientes que se llega a atorar este balón en la válvula ileocecal.
y entonces tienen datos de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces sí es importante. Es que o luego, si se exceden de copas ya después, no se dan cuenta que empiezan a orinar de color verdoso o azulado, no avisan, y a veces uno entra para retirar el balón y ya no está el balón, porque lo más probable es que se haya roto y lo haya defecado. Pero en aquellos pacientes que nos avisan, lo primero que hay que hacer es entrar a hacer una endoscopía, ver si el globo todavía se encuentra ahí, el balón se encuentra ahí. Si no encontramos ahí el balón, entonces tendremos que mandar a hacer una tomografía para ver dónde se encuentra y hacer seguimientos tomográficos y clínicos de estos pacientes para ver que no se vaya a atorar en algún momento dado el balón y puede evolucionar. En algunos pacientes les va muy bien y lo defecan, y en otros, en los primeros datos de alarma o de distensión o de oclusión intestinal, pues hay que entrar, hacer enterotomía, quitar el balón. Si lo están muy cerca de la válvula ileocecal, pues a lo mejor regresarlo, tratar de regresarlo al ilion para no hacer la disección ahí o mandarlo a colon. Pero eso es muy, muy importante, ¿no? Que se pueden ponchar los balones de forma esporádica, independientemente de las marcas, de la marca que sea, puede llegar a ocurrir, ¿no? Los SPACs, en algunos casos, en los momentos de que se hace la reinsuflación del balón, se puede llegar a atorar a nivel de los dientes, puede llegar a quedar floja el CAP, y en esos casos puede perder el azul de metileno y nos puede dar datos de alarma, ¿no? Y no uso de AINES, cualquier otro inflamatorio, pero los AINES no, ¿de acuerdo? ¿Están contentos? Vale, siguiente, por favor. Se dividen en 3 etapas, etapa A, B y C. La etapa 1 es de 7 a 10 días, le vienen A1, que va del primer al tercer día, y la etapa 2 del cuarto al séptimo día. La etapa B, que es de 8 a 14 días, y la etapa C, que es de los 15 a los 21 días. Esto es lo más importante en los pacientes post colocación de balón. Siguiente. La etapa va del primer día, un vaso de agua cada hora, debe estar hiperhidratándose. Eso lo favorecemos nosotros pasándole solución salina al paciente. El segundo día ya puede empezar a probar ciertos alimentos, pero tienen que ser líquidos claros todos líquidos claros. Para ayudar a que se complemente, pues pueden ser con verduras todo, que hervir el caldo con las verduras todo para que tenga suficiente vitaminas, etc. Y entonces se va colado, pero es el puro caldo. O sea, luego el paciente dice, ay, doctor, es que usted me dijo que le pusiera las verduritas, sí, pero te dije que lo colaras, ¿no? Entonces, puro caldo. Y lo importante aquí es que el paciente tiene que tomarlo a cucharadas, ¿no? Tengo hambre, a cucharadas. Y esto lo ve en el momento de que él empieza a tener satisfacción, queda satisfecho, ¿no? Porque a lo mejor se toma de golpe todo el líquido, de forma inmediata va a sentir saciedad y va a venir el reflujo. Cuando el paciente lo toma con cucharaditas pequeñas, es más fácil que él con sensación de saciedad que esto le puede dar. El tercer día ya pueden tomar leche semescromada, jugos, frutas y vegetales colados, y yogur sin trozos de gelatinas. O sea, ya podemos tener toda la gama de líquidos. El desayuno para el cuarto o séptimo día ya puede ser una malteada proteica, dietética evidentemente, ¿no? Para que vaya sustituyendo todos estos vitamínicos, bueno, todas estas vitaminas que no va a obtener de forma innata de la dieta. Y aquí es un ejemplo, ¿no? Realmente esto es un ejemplo, pero cuando los mandamos con los nutriólogos que están relacionados, hacen maravillas con todo con las necesidades de calorías y hacen que los pacientes se sientan sumamente cómodos con lo que tienen que ingerir, ¿no? Luego les ponen que pueden tomar ahí, les dan permiso de tomar ciertos alimentos que a lo mejor nosotros consideraríamos que estarían prohibidos, pero siempre y cuando hagan ellos el cálculo adecuado de las kilocalorías, va más que suficiente. Es importante que el nutriólogo esté familiarizado con pacientes bariatras, porque luego se asustan mucho cuando les dices, es que necesito que le des una dieta restrictiva de 1,200 kilocalorías o de 1,400 kilocalorías. ¿Cómo? Si no va a cumplir los requerimientos, ¿no? Entonces es importante que su nutriólogo esté familiarizado con el tratamiento de pacientes bariátricos. Puede tener hasta una taza de chocolate, 200 mililitros de leche semidescremada. Entonces, como ven, ¿no? Puede estar muy de la mano. Siguiente. ¿No?
de 8 a 10 días, este es otro tipo de dieta que puede haber, la que sigue. Puré, del 15 al 21 días, el paciente tiene que estar comiendo casi normal. Lo importante es que mastique de forma adecuada. Luego nos da mucha tristeza porque vemos que va bajando muy bien. La luna de miel del balón es el primer mes, ¿no? Que el paciente tiene molestias, se siente bien, y ya después depende totalmente del paciente, ¿no? Que sepa identificar ese momento de saciedad y que se apegue al tratamiento, ¿no? Porque ya después del primer mes ya empieza a comer un poquito de más, ya tolera mejor, ya tiene mejor tolerancia al balón, y entonces la pérdida de peso sigue bajando, pero ya no es tan importante. Entonces, puede tener ya una correcta nutrición, a lo mejor ya no es necesario suplementar al paciente. La dieta blanda evolucionar a la dieta reductora de 800 a 1200 calorías. Esto es importante, ¿no? Necesario seguimiento con nutriólogo. Siempre necesario seguimiento con nutriólogo. Siguiente, por favor. Los primeros 7 días es forzoso llamar al paciente para seguimiento diario. No esperar a que el paciente le hable a uno. Hay que hablarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas? No, bien, doctor, fíjese que me dio un poquito de náuseas, pero nada de lo normal, ¿no? O a veces están súper tirados en la cama y dicen, doctor, es que no le he podido hablar porque estoy súper tronado, porque nada más me pasa, tengo náuseas. Entonces, ahí es importante saber, porque hay pacientes que pueden considerar algo normal, algún síntoma normal, y no puede ser normal. Entonces, hablarle una llamadita diaria, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo has evolucionado? En dado caso de que el paciente nos diga que tiene hematemesis, que tiene dolor muy intenso a nivel del pecho, que está distendido, que ha tenido fiebre, en ese momento tenemos que ver al paciente, ¿no? Y valorarlo forzosamente. No esperar a que él hable, y la hematemesis y la intolerancia a la vía oral son datos de alarma en todos los pacientes. Ahora vamos a ver las complicaciones que puede haber. Adelante van a tener una plática al respecto. Siguiente. Cita cada semana las primeras 2 semanas, ¿no? De 7 a 15 días. O sea, lo veo hoy en la colocación. Si es necesario, lo puedo ver a las 24 horas de la colocación, dependiendo cómo se sienta el paciente. Y si no, lo veo hasta los 7 días. Si evoluciona de forma favorable, los veo a los 15 días, ¿no? Es decir, que vamos a tener en este primer periodo de 4 semanas, de 2 semanas, vamos a tener de 3 a 4 citas con el paciente, ¿no? Para ver cómo le va, ¿no? Es muy importante. Cita a las 2 semanas post colocación, y después de eso voy a tener las citas mensuales con el paciente. Todas las citas no nada más son mensuales con el endoscopista, sino también tienen que ser con su nutriólogo, con su psicólogo, si tienen preparador físico o con la pérdida de peso, igual, ¿no? Tienen que ir con todo, o sea, es un tratamiento multidisciplinario. Si tiene comorbilidades de diabetes, hipertensión, etc., pues tendrá que ir con su cardiólogo, con su endocrinólogo, para que vayamos de la mano, porque muchas veces los pacientes cuando empiezan a perder peso, la realidad es que los requerimientos de ciertos medicamentos hipoglicémicos se reducen. Entonces esto es importante que también lo tengamos en cuenta, y entonces a lo mejor el paciente de repente nos puede hacer hipoglucemias o algo así, porque conforme pierden peso, los requerimientos mejoran. Igual, ¿no? Cuando uno pierde peso, los niveles de tensión arterial tienden a mejorar, y a veces estos pacientes pueden dejar de tomar ciertos antihipertensivos, pero lo importante es que lo valore el especialista de cada área. Siguiente. A petición del paciente, oiga, doctor, ¿lo puedo ver hoy? Ni modo, lo tenemos que ver forzosamente. Están relacionados en el peso ideal, ¿no? Para ver cuándo está el exceso de peso. Estas son fórmulas: la pérdida de peso, el exceso de peso perdido, el índice de masa corporal y la grasa corporal total y la toma de tensión arterial. Todas estas son mediciones. Bueno, esto lo hago yo en la primera consulta para ver cuáles son. Uno es de mujeres y esta es de hombres, para ver cuál es el peso ideal que tiene el paciente y tomar estas mediciones: el exceso de peso, que es el peso real menos el peso ideal, la pérdida de peso, que es el peso inicial menos el peso que se tenga en la cita, el porcentaje de exceso de peso perdido, que es la pérdida de peso por el 100% entre el peso ideal. Entonces, consideramos nosotros que cualquier tratamiento bariátrico con pérdidas en un año del 50% es un éxito. Es decir, que si mi paciente tiene 10 kilos de exceso de peso y en el transcurso de ese año pierde 5 kilos, eso quiere decir que mi procedimiento bariátrico, sea cual sea, ha sido un éxito, ¿no? Así se considera y así está dado. El índice de masa corporal, está
como ayer les explicaron, o sea, sí, pero no, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo a un paciente que practica fisicoculturismo, el porcentaje de grasa que va a tener es mínimo, pero la cantidad de músculo que va a tener es muchísimo, y si yo le pongo su índice de masa corporal, a lo mejor sale que está elevado, ¿no? Entonces, para eso les hacían hincapié el día de ayer que lo mejor es tomar la impedancia para que nosotros podamos saber cuánto del peso que tiene es músculo, cuánto del peso que tiene es grasa, cuánto del peso que tiene es agua corporal, ¿no? Entonces, por eso es importante la medición de la grasa corporal y la toma de la tensión arterial para ver cómo va disminuyendo esta. Siguiente, por favor. ¿Qué parámetros de laboratorio yo puedo medir y ver y sentirme satisfecho? Realmente el paciente, cuando ve estos laboratorios y ve que mejoran sus niveles de glucosa, de triglicéridos, por ahí más o menos como del segundo mes, se siente muy contento, ya ha tenido una pérdida importante. Ay, doctor, ya me bajó el colesterol y los triglicéridos. Había estado tomando mucho medicamento y no lo podía lograr, pero por ahí como del primer mes y medio, 2 meses, cuando mandamos estos parámetros, se ve una mejoría total en los pacientes que son diabéticos.
la verdad, es un método muy